¡Hey! Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi gente. Hello. Bienvenidos a Despertando esta Generación podcast presentado por Generación de Impacto aquí con ustedes. Le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Jocelyn, ¿cuál es la pregunta del cual vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que creo que acapara mucho a la juventud hoy día dentro y fuera de la iglesia. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se le hace tan difícil a los jóvenes buscar de Dios? Santo. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué a los jóvenes se les hace tan difícil buscar de Dios en estos tiempos? Porque si nosotros analizamos y vemos los tiempos de antes, había más juventud que buscaba de Dios, más juventud que se apasionaba por Dios, ¿verdad? Pero ahora, en este tiempo, es mucho más difícil. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado? Dios sigue siendo el mismo. Claro. Exactamente. El mismo que era antes es el mismo de ahora, pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué hemos analizado nosotros? ¿O qué vemos nosotros? ¿Por qué a los jóvenes se les hace difícil? ¿O qué tú piensas? Pues yo pienso, el Señor me puso en mi corazón preguntarle esta pregunta a los jóvenes para ver qué es lo que ellos me decían. Y además me interesaba su aporte, qué es lo que ellos me van a decir. Y todos acordaban con lo mismo, que al final resultaba en ser, es que lo que ofrece este mundo es muy atractivo, decían. Lo que ofrece este mundo es algo muy, muy seductor. Y bastante. Oh sí, Dios sabemos de que Él nunca cambia. El que cambiamos somos nosotros. Lo que cambia son tal vez las estrategias del enemigo, porque entre más nosotros vamos avanzando en el tiempo, avanzando en la tecnología, el diablo más usa eso a su favor y empieza a buscar estrategias nuevas para poder captar la atención de esta juventud. O sea que estamos hablando de que en este tiempo uno de los problemas más grandes que existen, ¿verdad? Y que atrapan a la juventud es el sistema en el que vivimos. Es el sistema. O sea, la tecnología, si nos damos cuenta, hay mucho joven que prefiere estar metido en su teléfono que poner atención en otras cosas. Y a veces ni nada están haciendo en el teléfono, de todas maneras están simplemente scrolling en la pantalla. O sea que pasando el tiempo Y haciendo nada. Bueno, yo creo que como ustedes decían, ¿verdad? Como decía Job, Dios no cambia. Lo que cambia muchas veces es las estrategias que el enemigo va a usar para atraer la atención de los jóvenes. Y puede ser que los tiempos han cambiado. Voy a hablar de mi experiencia personal. Yo vine a los caminos de Dios a los 16 años y pues le puedo decir que estaba en mi momento, estaba empezando a lo que entre comillas se podría decir disfrutar la vida. Pero más sin embargo había un vacío muy grande que nunca pude llenar con nada de lo que probé, y le doy gracias a Dios por las cosas que Él evitó que probara, porque no iba a ser suficiente. Y como les decía, vine a los caminos de Dios a los 16 años y al igual que sé que muchos jóvenes allá afuera, al igual que adultos que también nos miran, uno está con esa necesidad de Dios, está con esa necesidad que no puedes llenar con nada, pero más sin embargo vienes, conoces a Dios, Dios te sientes lo que es la presencia de Dios, que no es igual a nada de lo que tú puedes experimentar en un ambiente donde sabemos que no se glorifica a Dios, no es nada comparado. Entonces, lo que yo decía era como, Señor, yo voy a poder seguir aquí, porque llega un momento donde quizás la persona quiere buscar de Dios, y yo creo que es lo que en este tiempo más podemos ver. Los jóvenes necesitan de Dios, saben que necesitan de Dios y quieren a Dios. El meollo del asunto está en que hay miedo de si voy a poder permanecer firme o no voy a poder permanecer firme, ¿qué voy a hacer? El miedo a la presión, cuando esa presión venga de lo que es el mundo, los placeres del mundo,
y vengan a presionarte entre ponerte entre la espada y la pared, entre serle fiel a Dios o ceder a tus placeres. Pero pues sabemos que todo conlleva un camino, ¿verdad? Amén. Así es. Y tú dijiste algo muy interesante, que cada día el enemigo está inventando cosas para distraer a los jóvenes. Él siempre, o sea, no solamente tiene estrategias ya viejas, sino que también va haciendo nuevas cada vez para poder atrapar a la juventud y para que la juventud, mira, algo que yo he estado viendo y he estado escuchando son de cosas que están saliendo nuevas, ¿verdad? Y el enfoque tristemente es acerca de la juventud, o sea, del adolescente hacia el joven. ¿Por qué? ¿Por qué ahora el enemigo está queriendo atrapar tanto a la juventud? O sea, yo me hago esa pregunta a veces, no sé si los demás o ustedes también se hacen esa pregunta. ¿Por qué? O sea, el diablo está tan enfocado en los jóvenes, pero tan enfocados en ellos, y me quedo diciendo ¿por qué? Y me quedo analizando, porque siempre dentro de la iglesia a veces nosotros decimos que la juventud es el pilar fuerte, pero a veces somos los más débiles, Los más vulnerables. somos los más vulnerables en como decía Job al principio, en lo que el mundo nos puede dar, en lo que queremos experimentar, porque a veces, muchas de las veces, el joven no, pues mi padre me dice que no haga esto, y al decirme que no lo haga, quiero hacerlo. Sí. Entonces ahí es que viene el problema y por donde el enemigo entra a la mente. Y dijiste una palabra clave, son en sí los más vulnerables. Y la pregunta sería, ¿por qué más vulnerable? ¿O cómo combatir esa vulnerabilidad? Sí, yo de hecho estuve meditando en eso también, y los jóvenes, ellos dicen, pues como somos jóvenes tenemos toda la vida por delante, quiero disfrutar esto, quiero hacer esto, pero la pregunta que usted hizo ahorita, ¿cómo podemos dejar esa vulnerabilidad? Y la palabra nos dice de que para pelear las batallas espirituales debemos ponernos lo que se llama la armadura de Dios. Es que a veces cuando un joven tiene esa mentalidad que quiere buscar de Dios, pero intenta pelear con su propia fuerza y no necesariamente busca la fuerza en Dios. Yo, por ejemplo, puedo comparar lo que es eso con un joven que quiere ir al gym, por ejemplo. Un joven que quiere ir al gym decide, yo voy a ir al gym todos los días a las 4 de la tarde, ya no voy a comer tanto azúcar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto. Necesita disciplinarse. Esa es la cuestión. Es así como nosotros dejamos esa vulnerabilidad, con la disciplina. Porque al principio, si tú le preguntas a un amigo que va al gym, le dices, ¿acaso te fue fácil tener ese cuerpo tan fit, tan frondoso? Tan masudo. Te va a decir que no, yo sé que no. ¿Por qué? Porque al principio, para poder entrar en esa rutina, al principio sí va a parecer como una rutina, el cuerpo le va a dar pereza, el cuerpo ya no va a querer, pero poco a poco tú vas entrenando a tu cuerpo para someterse a eso, al ejercicio. Y de igual forma en la vida espiritual, al principio sí, claro, nos va a parecer como una rutina de leer la Biblia, orar, adorar, ayunar, pero así como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo para que se meta en servidumbre. O sea, yo golpeo mi cuerpo hasta que se someta a la voluntad de Dios. Entonces lo que requiere es disciplina. Dijiste es algo importante también, ¿verdad? Que hay que rescatar, que tú dices que tenemos una rutina, Sí. ¿verdad? Tener una rutina. El problema que a veces existe en este país en el que nosotros estamos habitando ahora, el problema de la rutina, ¿verdad? Que hay veces que tenemos una vida tan rutinaria que no nos da tiempo para hacer muchas cosas, no nos da tiempo para realizar lo que realmente nosotros tenemos que realizar. Sí, levantarse, ir a trabajar, a la escuela, regresar y hacer... Muchas veces también es por falta de organización, porque
bueno, no sé, los seres humanos, los latinos, padecemos mucho de esa enfermedad, somos muy mal organizados, sobre todo con el tiempo. Pero yo creo que si nosotros tenemos un tiempo para comer y tenemos un tiempo para que nos dé tiempo a echarnos una siesta, también nos da tiempo para poder hablar con Dios. Exactamente, pero hay un problema a veces de que esa rutina te atrapa. Y nos hemos envuelto tanto en la vida rutinaria que a nosotros, los padres, se nos olvida que tenemos hijos adolescentes y hijos jóvenes, y para entretenerlos y para que ellos, para uno no esforzarse a hacer las cosas, simplemente dejamos que el sistema lo haga por nosotros, que el sistema eduque a nuestros hijos. Y el problema es que nosotros somos los que los arrastramos a ellos, ¿verdad? A veces para que ya no busquen de Dios. Ese es un punto de vista que, ¿verdad? Cuando Job dijo acerca de la rutina, ¿verdad? Ahí, a veces uno se da cuenta ahí de que nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por cómo el mundo está viviendo ahora. Sí, yo conozco a muchos jóvenes, bastantes jóvenes, que ellos crecieron en la iglesia, pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos empezaron a ver venir a los servicios como una rutina. Entonces ya con el tiempo ellos empezaban a desarrollar esa mentalidad de que no, pues es que es aburrido, no, es que pues es algo que tenemos que hacer, sí, yo sé que tengo que ir, pero pues como que no, ya no me interesa. Ya cuando tienen la edad para irse de casa, pues ya de ahí ya empezaban a alejarse de los caminos del Señor. Yo creo que una problemática grave que podemos ver aquí con lo que ustedes están hablando sobre la rutina es de que, como tú dices, conoces a muchos jóvenes que crecieron aquí, fueron creciendo, se apartaron y se les hizo aburrido. ¿Por qué? Porque estaban en rutina, porque simplemente venían a un culto, escuchaban la palabra, no la meditaban, quizás sabían uno o dos textos bíblicos, pero no tenían una comunión con Dios. No había comunicación con Dios, porque yo y tú podemos ser amigas, pero no me textes, no me hables, no me preguntes cómo estoy, dime cómo vamos a estar en 6 meses. ¿Va a ser la misma amistad? No. Nos vamos a conocer de vistas, pero tú no vas a saber qué hay en mi vida, qué ha pasado conmigo. ¿Qué ha cambiado? Entonces eso es lo que pasa. Puede un joven estar aquí, pero si no hay una comunión con Dios, si los padres no se involucran a que haya una comunión con Dios, pues no nos vamos a sorprender de que cuando vengan, porque vienen los deseos carnales, vienen las corrientes del mundo queriendo atrapar sus vidas. Si lo hace con nosotros como adultos, imagínense con un joven que, como dijimos, son más vulnerables. Entonces, esa sería una de las respuestas. ¿Por qué el joven cristiano no quiere buscar de Dios una vez que ya estuvo en casa? Sería otro tema, ¿no? Pero la pregunta era ¿por qué los jóvenes que no conocen de Dios no quieren buscar a Dios? Pero ya tenemos el siguiente tema. De uno nos tiramos a otro. Sí, y esta problemática es algo que está pasando alrededor de todo el mundo. O sea, no es nada más aquí donde nosotros vivimos. En diferentes países está sucediendo lo mismo. Los jóvenes técnicamente están yendo a las iglesias por rutina. Entonces, ¿cómo pudiésemos no darle una solución, porque ya esto ya sería algo más individual, pero cómo pudiese un joven comenzar a tener ese cambio? Bueno, una de las propuestas que yo tendría es algún joven que nos mire, que nos va a ver, es decirle que entre a una iglesia, que busque a Dios y que no quiera aparentar ser quien no es. Con Jesús vamos a ir y le vamos a decir: yo sufro de esto, mi debilidad es esto, peleo con el alcohol, con la pornografía, con X cosa de lo que tú estés peleando, pero es no querer esconder con lo que tú estás peleando, y sobre todo decirle a Dios que necesitas de Él, porque sabemos, todos los que venimos grandes ya, venimos a los caminos de Dios, sabemos cómo se siente uno cuando Dios no tiene el control de uno, cuando Dios no está en uno. Siempre puede haber alegría,
pero no puede haber esa llenura total que tú la tienes cuando tú tienes a Dios en tu vida. Puede ser que no estés en una fiesta, puede ser que hasta vayas manejando solo en tu carro, pero tú sientes esa paz, que una cosa es paz y otra cosa es tener un buen momento que se va a acabar, pero la paz es algo que satisface mi vida. Si hay un joven ahí que nos está viendo, si tú verdaderamente quieres buscar al Señor, si tú quieres una experiencia nueva con Dios todos los días, mi recomendación para ti es alimentar más a tu espíritu que a tu carne. Porque había una historia que nos contaba desde niño un hermano que se encargaba del ministerio de niños, que me hizo entender esto un poco más claro. Nos contaba la historia de que había un señor que tenía un perro blanco y un perro negro. Me encanta contar esta historia a los jóvenes porque les ayuda a entender eso. Y este hombre los ponía a esos dos perros a pelear. Y la gente venía y apostaba, decía, no, yo le voy al perro blanco, yo le voy al perro negro. Y el dueño también apostaba. Le preguntaban, ¿a quién crees que va a ganar? Y el dueño decía, no, el blanco va a ganar hoy. El siguiente día lo mismo, apostaban. El dueño decía, no, el negro va a ganar, y el negro ganaba. Entonces el dueño siempre adivinaba correctamente cuál de los dos iba a ganar. ¿Por qué? Una persona le preguntaba y le dijo, ¿por qué? ¿Cómo es que tú sabes cuál de los dos va a ganar, el negro o el blanco? Y el dueño le dice, bueno, muy simple. Cuando yo quiero que gane el blanco, alimento al blanco y no al negro. Cuando quiero que gane el negro, alimento al negro y no alimento al perro blanco. Y lo que eso nos enseñó a nosotros es de que el perro negro representaba los deseos de nuestra carne. Y que el perro blanco representaba a nuestro espíritu. Entonces, el que tú alimentes más, sea tu carne o tu espíritu, el que alimentes más, ese va a ser el más fuerte. Ese es el que va a ganar. Es el que va a ganar. Entonces, si tú quieres una relación más cercana con Dios, una vida espiritual más fuerte con Dios, alimenta tu espíritu meditando en la palabra de Dios. Yo sé que al principio va a ser algo muy difícil, va a ser algo que te va a costar porque pues a veces tal vez tú no estás acostumbrado a ese estilo de vida, pero poco a poco el Señor, el Espíritu Santo te va a estar llenando más de Él y te va a empezar a guiar, Y no solamente eso, Job, sino de que tenemos que ser conscientes de que hay cosas en nuestras vidas que nos distraen y nos hacen alejarnos de Dios. Reconocerlas, principalmente nosotros debemos de reconocerlas, ¿verdad? Porque como dijimos al principio, que el enemigo está inventando cada día cómo distraernos y distraer más a la juventud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo está tan enfocado en los jóvenes. Es simplemente porque si nosotros analizamos y vemos a la gente adulta, hay muchas iglesias en la cual ya solamente hay gente de la tercera edad, ¿verdad? Y cuando esta gente ya no está, ¿quiénes son los que se van quedando? A veces se van cerrando las iglesias. Exactamente. Ese es uno de los planes que el enemigo tiene y por eso se ha enfocado mucho en la juventud. Y lo malo es de que nosotros le damos lugar al enemigo para que Él a nosotros nos vaya desenfocando y nos vaya alejando de Dios y nos vaya haciendo de que a nosotros se nos haga difícil el poder acercarnos a Dios. Pero Dios siempre está a la puerta a nosotros para decirnos que nosotros podemos acercarnos a Él. Y esa es una bendición grande, ¿verdad? Que a pesar de que el enemigo ha tratado la manera de distraernos, pero Dios siempre está cerca de nosotros para darnos la oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él. Otra de las cosas que también no tenemos que ignorar y no tienen que ignorar las personas que no conocen a Dios, que muchas veces lo saben porque uno les ha hablado, no debemos ignorar la guerra espiritual en la cual nosotros nos encontramos, que es una guerra tan real que no se puede ver, pero es real. Siempre va a haber dos reinos peleando por nuestras almas, siempre va a haber, aunque nosotros permanezcamos en la casa de Dios, esa guerra espiritual está ahí, queriendo hacer que nosotros caigamos y queriendo impedir que los que están afuera, que no conocen a Dios, vengan hacia Dios.
están ahí siempre manteniéndolos atados con vicios, con X cosas de lo que hay allá afuera, ¿verdad? Con tantas luchas que tienen la gente que están allá afuera, que saben y ellos mismos dicen, porque a mí me lo han dicho, yo necesito de Dios, yo sé que estoy mal. Muchas veces uno no tiene que ir y decirle, es que el vicio te está acabando, es que la forma en que estás viviendo no te va a llevar a ningún lado. Ellos lo saben, pero lo difícil es que muchas veces ni ellos pueden cómo salir de ahí. Entonces, nosotros como iglesia, nuestro deber es orar por nuestros familiares que no conocen de Dios. Pero ¿qué hay de los que quizás no tienen familia que pueda estar en la iglesia clamando por sus almas? Ahí entra también el papel de la iglesia, pero es ahí donde yo creo que muchas veces cuando esa persona, ese joven o esa persona adulta siente esa necesidad de Dios, no es nada más porque tú necesites de Dios, es porque Dios te está llamando, Dios te está haciendo sentir, Dios está llamando a tu espíritu que venga hacia Él. Es por eso que tú sientes esa necesidad de Él. Y entonces es ahí donde muchas veces uno tiene que ser valiente y olvidarte de que se van a burlar de ti, de que tus amigos te van a tachar de santurrón, de que ya eres aburrido, de que la familia te va a dar la espalda, porque te van a dar la espalda al principio. Siempre va a haber gente que te va a aplaudir y te va a decir sigue adelante, si eso te hace sentir, sigue, pero siempre va a haber gente que te va a decir ahí te van a sacar el dinero, te van a cambiar totalmente, pero ahí es donde uno tiene que tomar una decisión. Y si tú sientes necesidad de Dios, no necesitas tanto orar, simplemente dile a Dios que sea Él ayudándote. Exactamente. Déjenme decirles algo, ¿verdad? De que cuando Dios creó al hombre, lo creó con una necesidad. Y esa necesidad es la dependencia de Dios, de depender de Dios. Si nosotros nos vamos a la Escritura, ¿verdad? Sabemos que Dios creó a Adán y a Eva. ¿Y dónde los puso? En el huerto del Edén. ¿Verdad? En el huerto del Edén. ¿Y ellos de quién estaban dependiendo para alimentarse? De Dios. Era Dios el que los estaba dirigiendo. Era Dios el que les estaba diciendo qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que tenían que comer y qué no tenían que comer. Dios les estaba dirigiendo. Dios, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar, Adán y Eva dependían de Dios. El problema a veces de ahora, de este tiempo, es de que nosotros queremos independizarnos. Y tristemente a veces conociendo a Dios, el ser humano se siente que porque sabe mucha Biblia, que porque lleva 20 años o 30 años en los caminos de Dios, es como que yo ya me las sé todas de todas. Es como decía un meme, ahí en Facebook decía un meme, me van a decir a mí de improvisar, yo que pasaba a exponer en la escuela y sin estudiar. Muchas veces eso pasa. Yo creo que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque muchas veces puede ser ya por práctica, puede ser por don y no por gusto. Y lo malo a lo que tú estás diciendo es de que hay mucha gente que se considera que sabe demasiado y solamente quiere exhortar a los jóvenes, señalar a los jóvenes, criticar a los jóvenes, y en lugar de ayudar a los jóvenes. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y tenemos como alimento la Escritura, entonces ahí tenemos que nosotros analizar las cosas y decir... Una de las preguntas que yo siempre me hago cuando tú hablas de que muchas veces los adultos dicen el joven tiene que ser así, 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 así. Una de las preguntas que yo me hago es, ¿cómo hubiese yo actuado si yo hubiera nacido desde pequeña y hubiese crecido en un hogar cristiano, sabiendo cómo se vive la vida cristiana? Yo creo que necesitamos hacernos esa pregunta como adultos. ¿Cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera sido desde pequeño y no hubiera andado haciendo todo lo que hice antes de, y saber dar un consejo antes de una crítica? Amén, así es. Entonces, uno de los requisitos importantes, ¿verdad? O decir, uno de los consejos primordiales que la misma Escritura lo da, y dice en Eclesiastés capítulo número 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
No está diciendo que cuando ya seamos grandes, cuando ya seamos adultos. Dice, el predicador aquí decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué el predicador estaba diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud? Porque cuando somos jóvenes tenemos fuerza, hay vitalidad, hay más, nuestra mente está más, vamos a decirle, está más como una esponja cuando está un niño, ¿verdad? De absorber más cosas y de dar muchísimas más ideas, y que Dios puede utilizar más a los jóvenes, ¿verdad? Porque hay veces que los jóvenes dicen, no, es que la iglesia solo son para la gente ya adulta, ya la gente grande, la gente vieja, la expresión que usan. Y que llevan mucho tiempo predicando de que Cristo viene. Pues sí, Cristo viene, pero no tiene que estar ahí todo el tiempo, todos los días, pidiéndole perdón como si fuera el último día. Y la cuestión es de que, imagínate, si nosotros nos vamos a las Escrituras, a cada uno de los hombres que Dios utilizó para llevar su palabra, ¿quiénes eran? Eran jóvenes. Eran jóvenes. La mayoría eran jóvenes. Y los usaba de 12 años en adelante. Entonces, ahí vemos de que la juventud sí puede buscar de Dios, sí puede acercarse a Dios. Esta generación puede despertarse y empezar a acercarse a Dios, ¿verdad? Por eso es el lema que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora con estas pláticas que tenemos ahora, que es despertando a esta generación para Dios, lo cual Dios puede hacerlo. Dios puede traer un avivamiento a la juventud, y si nos puede usar a nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que nos use para poder alcanzar a esa juventud. Y que no importa cómo esté su vida en este momento, porque puede que digan ellos, ¿cómo me va a despertar Dios? ¿O cómo me va a usar si mira dónde estoy, ni siquiera voy a la iglesia o en las cosas que ando? Pero es precisamente a ti que Dios quiere usarte. Exacto. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿O quién era el apóstol Pablo, que todos conocemos? ¿Cómo era? Cada joven en la Biblia que encontramos tiene una historia. O sea, de dónde Dios lo sacó. Y me impresiona a mí que la Biblia, que la palabra de Dios da un énfasis en la juventud. Y la verdad me sorprende ahorita, como que me dio un clic aquí ahorita cuando estoy en eso de que la Biblia nos demuestra de que sí pueden los jóvenes, porque aquí claramente vemos a jóvenes que estuvieron fuertes en el Señor. Y no, pues qué bendición saber eso. Pues yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo vine a los caminos de Dios a los 16, y lo que yo les puedo decir a ustedes, a los que nos están mirando, es de que les recomiendo mi producto. No solamente es un producto que va a durar un año en promoción o 10 años, es un producto que no tiene límite de tiempo. No tiene caducidad. Exactamente. No se expira. Con Dios vas a pasar tormentas, las vas a pasar, pero tú sabes que quién es el que va manejando tu barco. Eso es algo indescriptible. Él es el saber de que saber bajo de quién tú estás parada. Eso iba a decir cuando vimos a los jóvenes hebreos, cuando fueron echados al horno, que ellos dijeron, no, mi Dios me va a salvar, y si no, pues como quiera seguiremos creyendo en Él. Mira, cuando uno no tiene a Dios y un problema grave viene, la mentalidad humana dice, esto es para destruirme, hasta aquí llegué. Pero cuando tú tienes a Dios, aunque el problema sea fuerte, tú dices, Dios de esto va a sacar algo bueno. Exactamente, y Dios tiene un propósito para cada joven, y tiene un plan perfecto, ¿verdad? Y esa es nuestra meta, y queremos que los que nos están escuchando y que los que puedan ver este video puedan entender que Dios tiene un llamado, porque Dios nos ha llamado con un propósito, ¿verdad? A todos. Si nosotros venimos a este mundo, venimos con un propósito en específico. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos, que la juventud pueda entender, de que Dios le está llamando. Dios está tocando ahorita la puerta del corazón de todos los jóvenes para que puedan venir. ¿Por qué? Porque mira, este mundo ofrece un gozo que es pasajero. Sí.
Un gozo que solo lo vas a sentir en el momento que tú lo estás haciendo, pero después de que ya hiciste lo que hiciste, va a venir una tristeza a tu vida. Te lo digo porque yo ya lo experimenté. Entonces, viene una tristeza y es una tristeza que después no te pasa y no te pasa. Y entonces hay algo ahí adentro de nosotros que siente uno que necesita algo. Y ahí es la necesidad de Dios, ¿verdad? Todos lo sentimos. Nadie puede decir que no siente nada, sino que esa necesidad ahí está, esa necesidad de depender de Dios, porque Dios incrustó en nosotros esa necesidad, y por eso nosotros invitamos a toda la juventud, ¿verdad?, que se acerque a Dios, porque su palabra dice: buscar a Dios ahora que Él está cercano, ¿verdad? Ahora que hay tiempo para buscarle, busquémosle, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros eso de llenarnos y sentirnos gozosos, porque el mundo da un gozo pasajero, pero Dios te va a dar un gozo a ti que es sin, como dice nuestra hermana Sophie, que es sin expiración, que no se caduca, sino que siempre ahí va a estar ese gozo. Sí, cada uno de nosotros tenemos un vacío, como algunos dicen por ahí, el tamaño de Dios, y solamente Dios puede llenar ese vacío. Nosotros tal vez intentamos llenar ese vacío con otras cosas temporales, ¿verdad? Cosas que tal vez que sí son pasajeros, pero verdaderamente el único que puede llenar el vacío que tenemos dentro de nosotros es Dios. Solamente es Dios. Exactamente. Así que nosotros nos invitamos a todos, ¿verdad?, que nos sigan sintonizando, que nos sigan escuchando, ¿verdad?, a través de las plataformas de YouTube. Ya estamos en YouTube. Ay. Aquí de poco a poco vamos a ir nosotros llegando a mucha juventud, ¿verdad? Y demostrándole que hay solución a muchas circunstancias y que realmente sí se puede buscar de Dios, ¿verdad? Aunque el enemigo trate de poner en la mente de la juventud de que no se puede, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer nosotros solos. Primeramente está Dios con nosotros, está el Espíritu Santo con nosotros, y siempre va a haber un grupo de apoyo, así como nosotros. Exactamente. En el cual, si tú quieres, tú te puedes acercar con nosotros, puedes acercarte ahí en donde tú nos estés mirando. Siempre en alguna iglesia va a haber un grupo un grupo de apoyo para ayudarte. Si necesitas oración, nos puede escribir en los comentarios, hacernos preguntas y nosotros vamos a responder. Y me gustaría dejar esta cita bíblica por último. Está en Salmos 119:9 y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. Con guardar su palabra. ¿Cómo va a guardar el joven su camino de muchas veces tantos errores, decisiones que no sabemos qué tomar? ¿Y por qué la Biblia dice con guardar su palabra? Simplemente con leer la Biblia. No, es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, es la misma voz de Dios la que nos está hablando. Es una palabra de Dios que ahí está el Espíritu Santo. Y quizás tú te preguntes y digas: pero solamente con leer la Biblia yo voy a poder, solamente con leerla. Es que no solamente va a ser con leerla, ya Dios puso ahí el aliento de vida. Por eso es que decimos que la palabra de Dios es vida para quienes la escuchan. Es un manual de instrucciones. Ahorita que dijiste eso, para hacer para ir culminando, voy a contar una pequeña historia de lo que ella está diciendo, cómo nosotros debemos de guardar, o sea, porque son instrucciones de vida que Dios nos da a través de este libro, ¿verdad? Y cuando uno no lo lee y uno no trata de hacer lo que aquí está, a veces ahí es donde comienzan a haber errores y comienzan a haber dificultades. El otro día yo no quise leer las instrucciones para conectar una lavadora, y entonces cuando yo la encendí y la pongo a funcionar, empezó a brincar y sin mentir le pegaba en una pared y pegaba en la otra. Decía yo: pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces me acordé y fui al librito, a las instrucciones, al manual,
Y lo empecé a leer y había unos tornillos que yo los tenía que haber quitado y no los quité. Entonces por eso es que vengo yo y los quito y empieza a funcionar bien. Porque ahí uno debe de analizar de que cuando tú lees la palabra y guardas la palabra de Dios y la guardas en tu corazón y empiezas a emplear todo lo que Dios está diciendo que nosotros hagamos, entonces las cosas nos van a salir diferentes a nosotros. Así que nosotros te invitamos, joven, para que tú nos sigas escuchando y esperamos que todo lo que aquí hemos hablado y todo lo que seguiremos hablando, ¿verdad?, sea de gran bendición para tu vida y tú te edifiques. Amén. Esperamos, la verdad, que cuando tú nos escuches, si tú no conoces de Dios o si tú te has apartado de Dios, los temas que nosotros estamos tratando puedan despertar una vez más ese espíritu y esa búsqueda hacia Dios. Amén. Entonces, Generación de Impacto aquí con ustedes. Síganos el martes que viene. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, bendiciones.